pero hay uno original donde se han derivado todo esto que pueden estar de alguna forma en la red, y considero que es pertinente darlo a conocer en el ámbito investigativo. Gracias. Sí, no, está bien. En el ámbito investigativo es importante tener algunas unas referencias concretas, porque partiendo de mi experiencia, cuando estaba trabajando con el instrumento, había personas que me abordaban después del concierto o de la presentación y me hacían una pregunta que era muy rutinaria. Amigo, ¿cuáles son la procedencia de ese instrumento? ¿Cuáles son los orígenes? ¿De dónde viene? Entonces, vaya, yo estaba dedicado nada más al estudio como tal y nunca me preocupé hasta que empezaron las referencias de preguntas, el origen de tal. Investigando me topé con un excelente investigador cubano llamado Fernando Ortiz, que tiene 5 tomos sobre los instrumentos de la música afrocubana, y entre ellos hay un estudio que lleva por título en 3 formas: la paila, los timbales criollos y el bongó. Yo le saqué una copia, aquí está el trabajo donde ellos hacen referencia, es totalmente diferente al que le acabo de entregar. Este también lo pude, pero es mi única copia que tengo, porque esos 5 tomos desaparecieron de la biblioteca central donde estaban, de la Universidad Central. Y me dediqué a investigar posteriormente, y yo hubo un fragmento donde dejé el instrumento de lado hasta no saber cuál era su genealogía. La genealogía es no solamente ver el origen, sino cuáles fueron sus trayectorias de evolución a través del tiempo. Ese a través del tiempo se le llaman estudios diacrónicos, a través del tiempo. Y por supuesto, empecé a enterarme de una serie de procedimientos que no tenía en cuenta. Por ejemplo, los primeros antecedentes que se dan con relación al instrumento datan de las cruzadas, las guerras santas, siglo X, XI y XII de nuestra era. Y en las guerras santas, cuando se daban aquellos enfrentamientos de grandes tropas en grandes planadas de lucha, había un jinete que iba montado a caballo con 2 instrumentos, uno grave y uno agudo, y se le denominaba atabal, los atabales. ¿Cuál era la función de este atabal dentro del jinete que lo llevaba en el caballo con la tropa atrás, que de alguna forma generaba una pauta rítmica para la lucha? Y era la siguiente: él venía tocando, la tropa iba atrás, una gran cadena de soldados, con un tiempo, ¿no? Llevaba un tiempo donde todo el paso de las tropas iba en función de ese tiempo que generaba el jinete con ese instrumento llamado atabal. Posteriormente se callaba, el jinete salía del campo de batalla y comenzaba el enfrentamiento, ¿no? Se generaba lo que era la Guerra Santa. Eso data entre el siglo XV, siglo X, XI. Posteriormente me fui investigando acerca de la evolución, y por supuesto en Europa se genera todo lo que es la dinámica de la música clásica, todo lo que de alguna forma conocemos nosotros como las orquestas sinfónicas, o de alguna tendencia del marco referencial europeo. Y ahí se generó un instrumento, una ponchera grande llamada tímpani. Habría que hacer una investigación acerca también. En el diccionario Oxford de la música hay una historia de la evolución del tímpani en la música académica. Pero ¿cuál es esa relación del tímpani con este instrumento? Evoluciona la música académica
haciendo una síntesis de toda esta investigación histórica, y empiezan a llegar siglo XVIII, XVII y XVIII, se da la Revolución Francesa, se viene de un paso de la monarquía, y con la Revolución Francesa se genera la idea de república, de nación. El siglo XIX americano, el siglo XIX nuestro, americano, de los países latinoamericanos, lo que había era el discurso de la guerra. Estábamos en el propio proceso de independencia. Todos los países de América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, todos esos países de alguna forma estaban luchando por su independencia, inspirados en esa Revolución Francesa. ¿Cuál es el acontecimiento importante? Es que en el siglo XIX americano, este procedimiento empieza a generar la idea de república. Ya se daba 100 años antes, en el siglo XVIII, en Europa, se rompe con la monarquía y se empieza a generar la autonomía de los pueblos a través de la idea de nación. Ese acontecimiento produjo una serie de visitas en ese proceso de independencia a comienzos del siglo XX de las orquestas académicas, música clásica de Europa, venían a América y se presentaban en esos espacios donde se había instaurado una burguesía criolla. Esas orquestas venían y llegaron a Cuba primariamente y se presentaban en los grandes círculos de esa alta burguesía criolla, esos bailes de salón, y se presentaban las orquestas. Habían los planos de exclusión de la burguesía criolla con la servidumbre. Dentro de ese marco de atención hacia la burguesía criolla, la servidumbre ocupaba un lugar excluyente. Había músicos en ese ámbito de servicio que se prestaba. Y los músicos veían acuciosamente el instrumento tímpani y les llamó la atención. Se empezaron a presentar dificultades porque entonces, bueno, nosotros que estamos en un proceso de emancipación, hay también una dinámica esclavista y por supuesto de dominación. Los músicos llegaban y veían, digo, pero para tocar ese instrumento eso es muy largo, porque para ir yo de un sitio a otro a tocar, tengo que cargar esas 2 poncheras. Era demasiado tortuoso. Primero, inalcanzable comprarlo, traerlo de Europa para acá. Y se empezaron a gestar procesos de construcción de la imaginación del pueblo, valiosísimo. La primera referencia es cómo hacer transportable en mis espaldas para yo ir de un sitio a otro con un instrumento con dimensiones más pequeñas. Inmediatamente en los caseríos se armaban las bachatas, pues los encuentros, la dinámica de divertimento. Y se vio una paila en un fogón, una gran paila. Y dice, mira, pero ahí podemos nosotros hacer un diseño con esas dimensiones, la imaginación, ¿no? Y es más transportable. Bueno, pero eso hay que ponerle cuero. Bueno, vamos a probar primero con madera. Ahí está el becerro. Vamos a ver, y empieza la amalgama de ideas a cruzarse dentro del proceso de elaboración de un formato que indiscutiblemente marca historia. Nace en un rincón y se empieza a procesar como tal. ¿Qué acontece? Que se le pone el cuero, la madera no es resistente, se resquebrajaba, bueno, entonces vamos a hacerlo de latón, y empieza a generarse la propuesta de lo que vamos a conocer después, como dice don Fernando Ortiz,
los timbales criollos o la paila criolla. Más fácil de transportar, de construir, nace la lutería como tal, el proceso de creación a través de la imaginación con el instrumento, las medidas, se desarrollan propuestas como tal y viene su ejecución. Se apela a el palo de guayaba, es más resistente luego de una trayectoria de pruebas para percutir el instrumento y se empiezan a crear una serie de códigos que nacen de la esencia del pueblo. Por supuesto, eso se va a conocer después como tradición oral. Después vendrán los especialistas y lo convertirán en el pueblo por escrito. Toda esa tradición oral se genera en función de que hay que escribir todo eso que se está generando. Empiezan a salir representantes. Inspirados en esa ejecución del tímpani orquestal. El problema de la lectura en aquel momento hacía difícil la ejecución como propuesta. Entonces empieza a salir de la esencia del alma del pueblo los códigos para la interpretación del instrumento. Se le denomina paila criolla por eso mismo, porque no tiene los elementos técnicos, sino la esencia, el alma en su interpretación de acuerdo a cómo los músicos iban evolucionando en esa época. Ya estábamos a comienzos del siglo XX, hemos dejado atrás el siglo X y XI. Hay un trabajo que yo hice que sale en una edición llamada Timbaleros de Caracas, donde yo explico toda la evolución del instrumento. Se llama La genealogía del timbal. Eso lo había publicado Fundarte, tenía el copyright, como se dice, los derechos. Y lo coordinó un compañero director orquestal del estado de Yaracuy llamado Jesús Mieres. Ese libro sale Cheo, sale una serie de personajes, José Rodríguez, está el cubano que se acaba de ir ahorita a México, Patricio Díaz. Hay varios músicos en representación, el Pavo Fran también está allí. Y por supuesto empieza a generarse toda una propuesta. ¿Qué pasaba? Nace el danzón. El son cubano llega a La Habana en el año de 1907 y se viste de frac en el año de 1920. Empiezan a salir representantes que están dentro del marco de la música académica a afiliarse con los músicos populares y se da una simbiosis entre el músico popular y el músico académico. Eso está escrito de alguna manera en la historia de la música en Cuba. Pueden hacer referencia a Alejo Carpentier en un excelente trabajo que se llama La música en Cuba. Y empiezan a salir investigadores, entre el que les acabo de decir, Fernando Ortiz. La paila criolla, cuando se presentaba, que viene el apogeo del danzón, se van las orquestas académicas, las de ópera a Europa, ya no pueden venir porque era muy caro trasladarse una orquesta, atravesar todo el Atlántico, para entonces deleitar a una minoría, a una burguesía criolla. En consecuencia, se generan, ya los instrumentos han madurado. Las tumbadoras, la paila criolla ya tiene una dimensión similar a la que nosotros conocemos con 13 y 14 pulgadas, se hace más transportable, es más económica. Cuando se presentaban en estos bailes de salón, la burguesía no quería ver a los músicos de color que estaban tocando en ese momento. Y si no era músico de color, también, independientemente de su linaje, no podía aparecer en el escenario. ¿Qué aparecía en el escenario? Los violines, las flautas, el violonchelo, el piano. Pero nada más se oía atrás la conga, el güiro y el timbal, porque no podían ser visibles. Había un ámbito de exclusión con relación a esos códigos rítmicos. Se empieza a generar la dinámica, por supuesto, que genera la visibilidad del instrumento, pero eso dura mucho tiempo.
vienen referencias como Acerina, que sigue tocando danzón con el tímpani orquestal, y también se empieza a incluir el instrumento en las escuelas de música popular. En La Habana hay una que se llama Escuela de Superación Profesional, que todavía tienen esos tímpanis viejos, tratando de imitar el tímpani orquestal, donde los músicos tocaban sentados. Pueden ustedes de alguna forma ver las fotografías en los ámbitos de investigación. Fotos en blanco y negro muy viejas. Y viene la ejecución. Dentro de esa referencia histórica, en síntesis que les estoy haciendo, emerge la paila criolla, pero todavía no estaba tecnificada, sino que era muy rudimentaria las referencias que se hacían en la aplicabilidad del instrumento. Después se van haciendo resaltadas, por ejemplo, como el abanico. Cuando yo llego a La Habana en el año de 1986, hablo con el maestro Ulpiano Díaz. El maestro Ulpiano Díaz es el timbalero de la orquesta de Antonio Arcaño y sus maravillas. Los primeros 3 abanicos que yo oigo, que son ejecutados en el año de 1944, lo hace Ulpiano Díaz en una pieza llamada Angoa, del compositor Félix Reina. La pueden conseguir en YouTube. Y más o menos ustedes se van dando cuenta de lo rudimentario que era la aplicación de este ejercicio o de este código rítmico. Ellos utilizaban en su aplicación la abertura en la valla. La valla es el rim shot, cuando percutes la baqueta entre el cuero y el aro. Y hacían una fricción con la derecha. Y la izquierda era un mordente. Lo combinaban. Posteriormente viene una fusión. Se empieza a develar un sentido de ruptura musical con un baterista que desarrolla un beat que se va a hacer universal, que es Ringo Starr. Pum, pa, cum, ta, cum, ta. Eso después se genera y se explaya y se hace universal hasta hoy día. Se mantiene esa referencia de ese beat. Y empiezan a surgir los métodos de batería. Empieza la dinámica de lectura para desarrollar la potencialidad de la condición humana en ese ejercicio. Y conocemos los abanicos de 3, de 5, de 7, los redobles abanicos, y el mordente desaparece. Ese mordente, de alguna forma, empieza a instaurarse en lo que se llaman los paileros viejos. Empieza a evolucionar la técnica, surge la revolución industrial en Inglaterra, surge el proletariado, empieza a crecer el sistema como tal a nivel de lo que había sido la república en el nacimiento del siglo XVIII, ya en el siglo XIX y en el XX seguimos nosotros trabajando sobre un estado que se funda en el siglo XVIII, que es el estado napoleónico. Ese estado napoleónico de alguna manera genera todas estas propuestas de dinámicas conceptuales. La técnica hace aparición y los métodos que se generan son específicamente para batería, ejercicios para el desarrollo de la batería, porque se había hecho mucho más universal. Acuérdense el gran nivel ruptural que generan los Beatles en los años 60 y cómo eso se irriga por todo el mundo global. Pero se quedan los paileros viejos trabajando los códigos, pudiéramos decir, iniciados del instrumento, y es allí donde me inscribo en la propuesta. Cuando yo voy a hacer mi trabajo de grado sobre Nicolás Guillén, inmediatamente me conecto con la trova vieja cubana, porque la trova nueva, ya estamos en los 60, 70, 80, la trova nueva lo que quiere es tocar batería,
era batería. Yo lo que estaba eran batería. Por eso es que me preocupa mucho la propuesta que hace Pío cuando me dice que en Barlovento no hay batería. Entonces estamos así como repitiendo un hito histórico que, por supuesto, eso deja mucho que desear. Pues entonces eso hay que apoyarlo inmediatamente de manera tal que podamos llenar de batería, porque ahí pueden salir también una cantidad de músicos ejemplares. Imagínense lo que están ahorita, lo que pueden emerger después. Entonces hay que evitar esos retrasos históricos porque son retrasos que de alguna manera generan un estancamiento, exacto, un estancamiento dentro de la producción intelectual del músico. Entre esos representantes, les quiero dar algunos ítems, se encuentran en ejecución de la paila criolla Ulpiano Díaz, que lo pueden oír con Arcano y sus maravillas. El otro genera una huella inmortal que está grabada en un disco que dice de la siguiente forma, ustedes ya se van a dar cuenta. Atiéndeme. El maestro Orestes Varona deja el aporte para la posteridad eterna de lo que es un abanico de pailero viejo. Yo estuve en el FITA, en Maracay, estaba Ralfi Irizarry, y yo le pregunté a Ralfi, maestro, ¿usted sabe cómo es el abanico de pailero viejo? Y me dijo, coño hermano, no. Mire, fricción en la derecha, abre el rinchón en la valla, y no lo pudo, porque están acostumbrados a la técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la técnica? La técnica es vital, es importante porque tú puedes someterte a prueba y competir contigo mismo dentro de la evolución del estudio. Uno no puede competir con el otro. Yo creo que la verdadera competencia es con uno mismo, un autosuperarse a sí mismo permanentemente. Así te evitas el valor subalterno de competir con el otro. Ese tipo no toca nada, ese tipo tal, ese tipo es lo otro, yo tengo esto, eso no puede pasar. Esa competencia desleal, trasnochada y subalterna no se puede dar, porque impide el avance del sentido histórico del ritmo. Nosotros somos los que hacemos la historia, nosotros somos los que de alguna manera aportamos para las nuevas generaciones lo que se está de alguna manera creando y también lo que se está dejando atrás. Por eso que en los pueblos, en las comunidades, ya no en las ciudades, sino en la parte rural, es importante la tradición oral. Porque entonces uno se sentaba en la tarde con los mayores a oír los cuentos. Y eso es lo que hace que se preserve en el tiempo y en el espacio la evolución de los pueblos. Me consigo entonces con esta dinámica y posteriormente hay otra célula ritmática, aparte de las que se están perdiendo, que es el danzón. El danzón, cuando nos llega a nosotros, entre el Caribe, Estados Unidos y los pueblos que de alguna forma están desarrollando actividades de la gramática caribeña, el danzón nos llega a nosotros mochado, porque hay un baqueteo en el origen, en el original danzón. Nosotros hacemos el danzón de esta forma. La mano derecha es la que va marcando el pulso del ritmo, pero se pierde el rim shot. Yo en la Escuela de Superación Profesional hablo con el maestro Daniel Díaz. Yo tengo la grabación, está a la orden, yo la digitalicé, que le hice al maestro Daniel Díaz. El maestro Enrique Pla me hace la salvedad de ir a la Escuela de Superación Profesional y conozco al director de la escuela, una orquesta de música moderna, no, grupo folclórico de Cuba. Él era el director, el maestro Jesús Pellado, y él me hace un recorrido
por toda la dinámica conceptual de los códigos de la música cubana. Mozambique, comparsa, el songo, el son cubano, el danzón, el chachá, todo eso lo plantea él. Y llegamos al danzón, y el danzón, el rimshot, yo me quedo impresionado porque el rimshot de la mano izquierda todavía se preserva, independientemente que las nuevas generaciones están tocando batería, se les exige en la dinámica curricular, en el diseño curricular de materia, que vean el timbal de pailero viejo. Y suena de esta manera. Ese baqueteo es importante tenerlo en cuenta porque es un ciclo que de alguna forma tiene un reservorio de tradiciones culturales que data de todo esto de lo que yo les he contado. Se mantiene todavía en el tiempo este formato. Hoy se ha perdido, hoy seguimos tocando como les dije anteriormente, pero eso también incluye una parte de paseo dentro de las estructuras del danzón, que se formatea de esta forma. Y vuelve otra vez a su célula ritmática. Si podemos hacer la clave, todos, ta, a este tiempo, ta, 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 ta. Ahí hay una estructura que está, por eso que le estoy dando el papel de la clave, porque hay una estructura subyacente a todo lo que hacemos nosotros y que no podemos escapar de ella, que es la clave. Hay momentos que dentro de la formación del espíritu musical, la clave tiende a ser ortodoxa. Eso es una escuela cubana que exige que se haga todo en función de la clave. Las nuevas generaciones han hecho las propuestas de no circunscribirse a esa ortodoxia y hacerlo más heterodoxo. Explico qué es ortodoxia. Orto es una palabra compuesta. Orto significa, en raíz etimológica, correcto. Tienes el pie plano, brother. Tienes que hacerte unos zapatos ortopédicos. Tengo un dolor en una muela. Bueno, no quieres perder hueso. Y bueno, entonces vamos a hacerte una ortodoncia. Doxa es verdad. Ortodoxo es verdad correcta. Es decir, no acepto más ninguna, sino la que yo impongo. Entonces, los músicos de las nuevas generaciones en Cuba han venido rompiendo con esa ortodoxia y han generado una verdad mucho más movible, una verdad mucho más experimental, respetando los saberes de los pures. Esa heterodoxia ha generado que surjan propuestas de músicos impresionantes. Daniel Díaz es el puente entre la trova vieja, rítmica, y la nueva trova. Daniel Díaz es el que de alguna manera se convierte en el referente principal de una tradición que está dejando de ser y que está siendo olvidada por una que se está imponiendo con las técnicas nuevas, con las técnicas rudimentarias del trabajo conceptual de la batería, y muchos de esos elementos, y aquí está mi trabajo que de alguna manera quisiera exponerles antes de empezar a hacer otra actividad, es el desarrollo que se va generando en las propuestas de los músicos cubanos. Daniel Díaz toca con el ritmo oriental y entonces se le ocurre la pailetería, que es combinación de paila con batería. Fluye y entonces empiezan a generarse propuestas. Entonces viene la propuesta del maestro Guillermo Barreto y empezamos a conocer lo que nosotros de alguna manera tenemos como referencia y representatividad
en el timbal moderno, y aquí está la diferencia. Podemos asumir el timbal moderno con las técnicas de batería, obviando lo que dejaron nuestros ancestros de la paila criolla, y empezar a tocar versátilmente, pero sin la esencia, sin el fundamento que acompaña los orígenes de este instrumento. Entre esos representantes se encuentran Manny Oquendo, Orestes Vilatón, Jimmy Sabater, Ralph Carrillo y por supuesto el principal y para mí rey por siempre, el maestro Ernesto Puente. ¿Qué es lo que hace Ernesto Puente? Tito, una proeza. El timbal que siempre estuvo durante casi un siglo y medio atrás, detrás en el backstage, Tito Puente lo pone en el rol protagónico, no dentro del bloque rítmico, sino que lo pone adelante como si fuera un sonero más, un cantante más. Lo coloca y hace su show. Se cercena la discriminación con el instrumento y Puente se le da el justo valor, independientemente de la capacidad que tiene, vibrafonista, baterista, arreglista, marca un antes y después en la ejecución del instrumento. Y podemos apreciar, y les aconsejo que oigan esas dos diferencias, y combinar esas dinámicas, tanto la dinámica del pailero viejo, el timbal cantado. Aquí tenemos un representante, porque es mi maestro, como es José Navarro, que circunda todo ese espacio de fenomenología con relación, ustedes lo van a ver ahora, haciendo esa aplicabilidad. ¿Qué es lo que pasa con mi parte técnica de ejecución? Que yo hago una simbiosis en el instrumento, respetando la esencia. Yo oigo rock,